El mundo te dice que el éxito es tener dinero, fama, poder. Te dicen que si sigues a Dios, Él te dará todo lo que deseas. Pero, ¿es esa la verdad? ¿Ese es el propósito por el cual Jesús fue crucificado? Si Jesús vino solo para darnos éxito en esta vida, entonces su muerte en la cruz no tendría sentido. Pero la palabra de Dios es clara. Él no derramó su sangre para hacernos ricos, sino para salvarnos de la condenación eterna. Escucha lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, no éxito terrenal. Hoy vamos a descubrir la verdad que muchos no quieren escuchar. No se trata de cuánto tienes, sino de dónde pasarás la eternidad. No se trata de tu cuenta bancaria, sino de tu alma. Prepárate, porque este mensaje puede cambiar tu vida para siempre. Desde el principio de la humanidad, el pecado ha sido el mayor problema del hombre. No es la pobreza, no es la falta de oportunidades, no es la ausencia de éxito terrenal. El mayor problema del ser humano es el pecado, porque el pecado nos separa de Dios y nos lleva a la condenación eterna. La Biblia dice en la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Videos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. Todos, sin excepción, hemos pecado. Desde el más rico hasta el más pobre, desde el más poderoso hasta el más débil. No importa cuántos logros alcancemos en esta vida, si seguimos en pecado, estamos separados de Dios y nuestra eternidad estará en peligro. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, con el propósito de que tuviera comunión con él. Pero en el libro de Génesis capítulo 3, vemos que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva. Desde entonces, la humanidad quedó marcada por la corrupción y la muerte espiritual. La carta a los Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado no solo trae muerte física, sino que también trae muerte espiritual. La separación de Dios es la peor tragedia que puede vivir un ser humano. Muchos piensan que el mayor sufrimiento es la pobreza, la enfermedad o el fracaso, pero la mayor tragedia es morir sin Cristo, sin esperanza de salvación. El problema del pecado no se resuelve con dinero, con fama ni con éxito en esta vida. Muchas personas creen que si logran una vida cómoda, llena de bienes materiales, tendrán paz. Pero Jesús advirtió en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El pecado no se limpia con obras humanas, con buenas intenciones ni con religiosidad. No podemos comprar el favor de Dios con dinero, con diezmos, con ofrendas, ni con asistencia a una iglesia. No hay obra humana que pueda pagar la deuda del pecado. Solo la sangre de Cristo es suficiente para limpiar nuestro pecado y darnos acceso a la vida eterna.
En la carta a los Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3, el apóstol Pablo nos muestra la gravedad de nuestra condición sin Cristo. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Sin Cristo estamos bajo el dominio del pecado y del enemigo. Sin Cristo somos enemigos de Dios y estamos bajo su ira. Pero muchos han cambiado el mensaje del Evangelio. En lugar de predicar la necesidad de arrepentimiento y salvación, predican un evangelio de éxito, de comodidad y de riqueza. Prometen que Dios nos hará prosperar, que nos dará todos los deseos de nuestro corazón, que no sufriremos y que todo nos irá bien. Pero esa no es la enseñanza de la Biblia. Jesús no vino a darnos una vida de lujos en este mundo. Jesús vino a librarnos de la condenación eterna, porque el pecado tiene un precio, y ese precio es la muerte. La carta a los Romanos capítulo 6 versículo 23 lo dice claramente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin Cristo, el destino del hombre es la muerte eterna. Pero Dios, en su amor y misericordia, proveyó un camino de salvación a través del sacrificio de su Hijo. Muchos buscan el éxito en esta vida y creen que con eso serán felices. Pero el mismo Jesús nos advirtió en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? De nada sirve alcanzar la cima del éxito si nuestra alma está perdida. De nada sirve ganar todo el mundo si al final enfrentamos el juicio de Dios sin estar reconciliados con Él. El pecado nos ha hecho esclavos, y el mundo nos ofrece falsas soluciones. Algunos buscan refugio en el dinero, otros en el placer, otros en la fama. Pero todas esas cosas son pasajeras, y ninguna de ellas puede salvarnos del juicio de Dios. La Biblia nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que el mundo ofrece es temporal, pero la salvación que Dios ofrece es eterna. El problema del pecado es el problema más grave de la humanidad. No se trata de si eres pobre o rico, de si tienes éxito o fracasas. Se trata de si estás en Cristo o sigues perdido en tus pecados. Dios no quiere que nadie se pierda. Él nos ha dado la oportunidad de ser salvos a través de Jesucristo. Pero la salvación no se obtiene con dinero ni con méritos humanos. Se obtiene por gracia, por medio de la fe. La carta a los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos enseña. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos limpiar nuestros pecados con buenas acciones. Solo Cristo tiene el poder de darnos vida eterna. El problema del pecado es real, y la única solución es Jesús. No el éxito, no la riqueza, no la fama, solo Jesús. Cada persona en esta tierra tiene una decisión que tomar. Podemos seguir buscando el éxito terrenal, ignorando el problema de nuestra alma, o podemos reconocer nuestra necesidad de un Salvador y rendirnos a los pies de Cristo.
No hay un problema más urgente que el estado de nuestra alma. No hay una necesidad mayor que la salvación. Jesús no murió para que tengamos éxito en esta vida. Murió para darnos vida eterna. Hoy es el día para reflexionar. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En las riquezas, en el éxito o en Cristo? Desde hace siglos, la humanidad ha intentado darle distintos significados a la muerte de Jesús. Algunos dicen que fue un mártir, otros afirman que fue un revolucionario, otros lo ven como un maestro de sabiduría. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué realmente murió Jesús? Muchos hoy enseñan que Jesús murió para darnos prosperidad, éxito y bienestar en esta vida. Prometen que si seguimos a Cristo, tendremos riquezas, comodidad y ausencia de problemas. Pero esa no es la razón por la que Jesús fue a la cruz. La palabra de Dios nos revela el verdadero propósito de su sacrificio. En el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 21, cuando el ángel anunció el nacimiento de Jesús a José, dijo: «Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Desde antes de su nacimiento, la misión de Jesús estaba clara: salvarnos del pecado. No vino para darnos dinero, no vino para hacernos exitosos en este mundo. Vino para salvarnos de la condenación eterna. La humanidad estaba perdida en el pecado, sin esperanza, sin posibilidad de salvarse por sí misma. Como vimos en el tema anterior, el pecado separó al hombre de Dios, y la paga del pecado es muerte. Pero Dios, en su amor, envió a su Hijo para pagar el precio de nuestra redención. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, Jesús mismo declara: «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él». La cruz no fue un accidente, ni una derrota. Fue el plan perfecto de Dios para darnos salvación. No era un plan para darnos éxito financiero, sino para librarnos del castigo eterno. El apóstol Pablo lo explica claramente en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos enemigos de Dios, estábamos perdidos, sin ninguna posibilidad de justificarnos. Pero Jesús, en su amor, cargó con nuestro pecado. La Biblia enseña en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Jesús, el Hijo de Dios, santo y sin mancha, llevó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Muchos falsos maestros han cambiado el mensaje del Evangelio. Predican que Jesús murió para hacernos exitosos en esta vida, para darnos riquezas y poder. Pero esa es una mentira peligrosa. Si el propósito de la cruz fuera darnos éxito material, ¿por qué los primeros discípulos de Jesús vivieron en pobreza, persecución y sufrimiento? El apóstol Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, no vivió una vida de comodidades. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 27, describe su vida como siervo de Cristo. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Dónde está el evangelio de la prosperidad en la vida de Pablo? ¿Dónde está el éxito terrenal? No hay nada de eso. Lo que vemos es un hombre que sufrió por amor a Cristo, porque entendió el verdadero propósito de la cruz. La muerte de Jesús no nos promete riquezas en esta vida,
sino una herencia eterna en los cielos. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos recuerda: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra recompensa no está en esta tierra, sino en el cielo. Jesús no murió para darnos éxito terrenal. Si así fuera, entonces su mensaje sería muy distinto. En lugar de decir que en este mundo tendríamos aflicción, nos habría prometido solo victorias y riquezas. Pero Jesús fue claro en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El camino del cristiano no es un camino de gloria terrenal, sino de sacrificio y entrega. Jesús murió para reconciliarnos con Dios. La carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nuestra mayor necesidad no es el éxito financiero. Nuestra mayor necesidad es estar en paz con Dios. El Evangelio de la prosperidad engaña a muchos, haciéndoles creer que Dios solo quiere darles cosas materiales. Pero la Biblia nos advierte en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Jesús no vino a darnos riquezas que se pudren, vino a darnos la vida eterna. Hoy, muchas iglesias han cambiado el mensaje de la cruz por un mensaje de motivación y éxito. Pero el verdadero evangelio no se trata de alcanzar nuestros sueños terrenales, sino de preparar nuestra alma para la eternidad. La cruz de Cristo no fue para hacernos famosos, ricos o poderosos en este mundo. La cruz de Cristo fue el pago de nuestra salvación, el sacrificio perfecto que nos abrió el camino al Padre. El Evangelio de Jesucristo no es un evangelio de comodidades, sino un evangelio de entrega, de renuncia y de vida eterna. Jesús murió para darnos lo más valioso, la salvación de nuestra alma. Todo lo demás es pasajero. Hoy, cada uno de nosotros debe hacerse una pregunta: ¿estoy siguiendo a Cristo por lo que me puede dar en esta vida? ¿O porque reconozco que Él es el único camino a la vida eterna? Vivimos en tiempos en los que el verdadero evangelio de Jesucristo está siendo reemplazado por un mensaje diferente, un mensaje que seduce y engaña a millones de personas. Este mensaje es conocido como el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad promete éxito financiero, salud perfecta y una vida sin dificultades para todos aquellos que siguen a Dios. Se predica que la pobreza es una maldición y que los verdaderos hijos de Dios deben vivir en abundancia material. Pero la pregunta ¿es esto lo que enseña la Biblia? La palabra de Dios nos advierte en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ha llegado. Hoy, muchas personas no buscan la verdad de Dios, sino mensajes que les prometan riquezas y éxito en esta vida. Quieren escuchar palabras que alimenten su ambición, pero no quieren escuchar sobre arrepentimiento, santidad o vida eterna. El Evangelio de la Prosperidad ha distorsionado la imagen de Dios, convirtiéndolo en un simple proveedor de riquezas, como si su único propósito fuera dar dinero y comodidad. Se presenta a Dios como un medio para alcanzar deseos terrenales, en lugar de reconocerlo como el Rey soberano que merece nuestra obediencia y adoración. Jesús nunca prometió riquezas a sus seguidores. De hecho,
dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 23. De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Si la riqueza fuera una señal de bendición espiritual, ¿por qué Jesús advirtió sobre el peligro de las riquezas? Porque el dinero y la prosperidad pueden convertirse en ídolos, apartando el corazón del hombre de Dios. La primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice: Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema no es el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero. Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Some things work better together, like NARS's Soft Matte Complete Concealer and Radiant Creamy Concealer. Soft Matte Complete Concealer erases and blurs imperfections with full coverage. Then, Radiant Creamy Concealer evens and brightens with a luxurious texture and radiant finish. 2 concealers, 1 flawless look. Perfect for a no-foundation base. NARS, better together. Visit Ulta to shop now. El Evangelio de la Prosperidad fomenta este amor, convirtiéndolo en el centro de la predicación y alejando a las personas del verdadero propósito de la cruz. Muchos falsos maestros han enriquecido a costa de la fe de la gente, prometiendo bendiciones económicas a cambio de diezmos y ofrendas. Pero la Biblia nos advierte sobre estos falsos profetas. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3 dice: Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estos predicadores no buscan la salvación de las almas, sino su propio beneficio. Venden milagros, prometen prosperidad y manipulan las escrituras para justificar su avaricia. Pero Jesús no vivió en riqueza. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 20, Jesús dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El mismo Hijo de Dios no tenía riquezas materiales. Si la prosperidad fuera una señal de bendición, entonces Jesús y sus discípulos habrían sido los hombres más ricos de la tierra. Pero no fue así. Los apóstoles, en lugar de acumular riquezas, fueron perseguidos, encarcelados, y muchos de ellos murieron como mártires. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo describe su situación. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Esto nos muestra que seguir a Cristo no significa vivir en lujos, sino estar dispuestos a sufrir por su causa. El Evangelio de la Prosperidad también enseña que la fe es un medio para obtener lo que queremos. Se dice que si una persona tiene suficiente fe, Dios le dará todo lo que pida. Pero esto es una distorsión de la verdad bíblica. La fe no es un mecanismo para manipular a Dios. No se trata de declarar riquezas y recibirlas.
La verdadera fe se basa en confiar en la voluntad de Dios, sea cual sea el resultado. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 39, Jesús oró en Getsemaní diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús mismo nos enseñó a someternos a la voluntad de Dios y no a imponerle nuestros deseos. El Evangelio de la prosperidad engaña a las personas haciéndoles creer que el sufrimiento no es parte de la vida cristiana. Pero la Biblia dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El verdadero Evangelio no promete ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Otro gran peligro del Evangelio de la prosperidad es que enfoca el corazón del hombre en las cosas terrenales y no en las celestiales. La Biblia nos dice en la carta a los Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 2: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero el Evangelio de la prosperidad hace lo contrario. Pone la mirada de las personas en lo material, en lo temporal, en lo terrenal. Jesús nos llamó a vivir una vida de renuncia y servicio, no una vida centrada en acumular bienes. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 24, Él dijo: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede vivir para Dios y al mismo tiempo vivir para el dinero. No se puede seguir a Cristo con un corazón lleno de codicia. El Evangelio de la prosperidad es un mensaje falso, diseñado para atraer multitudes y llenar bolsillos, pero no salva, no transforma, no conduce a la vida eterna. El verdadero Evangelio nos llama a seguir a Cristo con un corazón rendido, confiando en su provisión, pero sin hacer de las riquezas nuestro propósito de vida. Jesús no murió para darnos éxito financiero, murió para darnos la vida eterna. Cada persona debe decidir a qué evangelio va a seguir: al evangelio de la prosperidad, que promete riquezas temporales, o al evangelio de Cristo, que nos ofrece la salvación eterna. El mundo define el éxito de una manera muy clara: tener dinero, fama, poder e influencia. Según la mentalidad terrenal, una persona exitosa es aquella que ha logrado acumular riquezas, alcanzar reconocimiento y vivir con todas las comodidades posibles. Pero la pregunta ¿es este el éxito verdadero según la palabra de Dios? El Evangelio de la prosperidad ha promovido una visión distorsionada del éxito, enseñando que aquellos que siguen a Dios deben tener una vida llena de riquezas y privilegios. Se ha predicado que si una persona tiene suficiente fe, no le faltará nada material y será próspera en todo lo que haga. Sin embargo, la Biblia nos muestra un concepto muy diferente del éxito. El verdadero éxito no se mide por lo que poseemos en esta vida, sino por nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a su voluntad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21, Jesús dijo: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El éxito verdadero no está en acumular bienes materiales que pueden desaparecer en cualquier momento. Lo que realmente importa es nuestra vida espiritual y el destino eterno de nuestra alma. El mundo nos dice que el éxito consiste en alcanzar una vida sin problemas, sin preocupaciones y sin necesidades económicas. Pero la Biblia nos enseña que el éxito verdadero es vivir en obediencia a Dios. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8,
Dios da una instrucción clara a su pueblo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La verdadera prosperidad no está en las riquezas materiales, sino en vivir conforme a la palabra de Dios. El éxito espiritual es el único éxito que realmente importa. Uno de los hombres más exitosos, según la Biblia, fue Salomón, el rey de Israel. Dios le dio sabiduría y riquezas como a nadie en su tiempo. Pero al final de su vida, después de haber acumulado todo lo que el mundo considera éxito, Salomón llegó a una conclusión muy diferente. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dijo: El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de haber tenido oro, poder, fama y placeres, Salomón entendió que nada de eso tenía valor sin Dios. Jesús mismo nos dio una gran advertencia sobre el peligro de buscar el éxito terrenal por encima del éxito espiritual. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 26, dijo: Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este es uno de los versículos más claros en toda la Biblia sobre la diferencia entre el éxito según el mundo y el éxito según Dios. Una persona puede ganar todo el dinero del mundo, puede alcanzar la fama, puede lograr cada uno de sus sueños, pero si pierde su alma, no habrá valido la pena. Los falsos maestros del Evangelio de la prosperidad predican que el éxito es tener abundancia financiera. Sin embargo, Jesús nunca enseñó eso. En el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 25, Jesús vuelve a enfatizar la misma verdad. Porque ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? La prosperidad material no es el propósito del Evangelio. Dios puede bendecirnos y suplir nuestras necesidades, pero la meta de nuestra vida no debe ser el dinero, sino la eternidad. El apóstol Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, nunca enseñó que el éxito cristiano se mide en riquezas. De hecho, él mismo vivió muchas dificultades, pero consideraba que su mayor ganancia era Cristo. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8, escribió: Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Para Pablo, el verdadero éxito no estaba en acumular bienes, sino en conocer a Cristo. Nada en esta vida podía compararse con esa relación con el Señor. El Evangelio de la prosperidad ha engañado a muchos haciéndoles creer que Dios solo quiere que tengamos éxito en esta vida. Pero la Biblia nos dice que debemos vivir con una mentalidad eterna. En la carta a los Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestra mirada no debe estar puesta en el éxito pasajero de este mundo, sino en las riquezas eternas que Dios tiene preparadas para los que le aman. El verdadero éxito, según la Biblia, se resume en dos cosas: obedecer a Dios y vivir para su gloria. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, Jesús nos dio el mayor mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la clave del verdadero éxito. No se trata de cuánto dinero tenemos, cuántas propiedades poseemos o qué tan alto llegamos en la sociedad. Se trata de cuánto amamos a Dios y cómo vivimos para servirle.
En el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6, se nos da una gran promesa sobre el verdadero éxito. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios no nos llama a buscar éxito terrenal. Nos llama a confiar en Él y a vivir conforme a su voluntad. El verdadero éxito no se trata de fama, dinero o poder. Se trata de conocer a Dios, obedecer su palabra y vivir con la mirada puesta en la eternidad. Cada persona debe preguntarse, ¿qué tipo de éxito estoy buscando? ¿El éxito temporal que el mundo ofrece o el éxito eterno que solo Dios puede dar? A lo largo de la historia, muchos han tratado de relacionar la bendición de Dios con la riqueza material. Se ha enseñado que aquellos que tienen abundancia económica son los más favorecidos por Dios y que la pobreza es una señal de maldición. Pero cuando analizamos la Biblia, vemos que esto no es cierto. Las Escrituras nos muestran múltiples ejemplos de hombres y mujeres que caminaron con Dios, pero no fueron ricos ni vivieron en comodidades. De hecho, muchos de ellos pasaron por sufrimientos, persecuciones y privaciones, pero fueron aprobados por Dios y recibieron la mayor recompensa, la vida eterna. Uno de los ejemplos más claros de esto es el mismo Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 20, Jesús dijo: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza». Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, no tenía riquezas ni posesiones. No vivió en un palacio, no acumuló oro ni tuvo comodidades terrenales. Sin embargo, vivió en completa comunión con el Padre y cumplió la misión más grande de la historia: dar su vida por la humanidad. Si la riqueza material fuera la señal más clara de la bendición de Dios, entonces Jesús habría sido el hombre más rico del mundo. Pero Él nos enseñó que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en lo eterno. Otro ejemplo es Juan el Bautista, el hombre que preparó el camino para la llegada de Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 4 dice: «Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre». Juan el Bautista no vivió en lujos. Su vestimenta era humilde y su comida simple. Sin embargo, Jesús dijo sobre él en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 11: «De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista». Juan no tuvo riquezas, pero tuvo algo mucho más valioso: la aprobación de Dios. La Biblia también nos muestra a los apóstoles de Jesús, quienes dejaron todo para seguirle. Pedro, Andrés, Juan y Santiago eran pescadores. Mateo era cobrador de impuestos. Sin embargo, cuando Jesús los llamó, dejaron sus trabajos y sus posesiones para seguirle. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 19 y 20, Jesús les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Los discípulos no se hicieron ricos siguiendo a Jesús. De hecho, enfrentaron persecución, pobreza y sufrimiento. En la primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 11, el apóstol Pablo describe su condición: «Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija». Pablo no vivió en riqueza, pero su vida estuvo llena del poder de Dios. Él entendió que la verdadera riqueza no está en el oro ni en la plata, sino en conocer a Cristo. En la segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, Pablo dijo: «Como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos; como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo». Los discípulos de Jesús no buscaron riquezas materiales, sino tesoros celestiales.
Un contraste interesante en la Biblia es la historia del hombre rico y Lázaro, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 25. Jesús contó la historia de un hombre rico que vivía en lujos y un mendigo llamado Lázaro que sufría en la pobreza. Pero cuando murieron, la situación cambió. El rico fue al tormento, mientras que Lázaro fue consolado en el seno de Abraham. El versículo 25 dice: Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Esta historia nos enseña que la riqueza en esta vida no garantiza la salvación. No se trata de cuánto poseemos, sino de nuestra relación con Dios. Otro ejemplo claro es Moisés. Él fue criado en la riqueza y el poder de Egipto, pero decidió rechazar todo eso por amor a Dios. En la carta a los Hebreos capítulo 11 versículos 24 al 26 dice: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés entendió que los tesoros de Egipto eran temporales, pero la recompensa de Dios era eterna. La Biblia también nos habla de Job, un hombre que era muy rico, pero que en un solo día perdió todo. Sin embargo, en medio de su prueba, él dijo en el libro de Job capítulo 1 versículo 21: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job entendió que la riqueza no es lo más importante, sino la fidelidad a Dios. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. It's almost Mother's Day, and you can now get anything you need delivered with Uber Eats. Well, almost anything. So no, you can't order a relaxing shower, but some beautiful flowers, you bet we deliver those. A bird bath? No. A bath bomb? Absolutely. It's no to a chocolate lab, but yes to some chocolate truffles. So whether it's a last-minute gift for Mother's Day, fresh groceries, or food from your favorite restaurants, get it delivered today with Uber Eats. Order now. Product availability varies by region. See app for details. A lo largo de la Biblia vemos que Dios nunca prometió riquezas a sus siervos. Lo que sí prometió es estar con ellos, fortalecerlos y darles la vida eterna. El Evangelio de la Prosperidad enseña que los verdaderos hijos de Dios serán ricos y vivirán sin problemas. Pero la Biblia nos muestra algo diferente. Los hombres más fieles a Dios no buscaron riquezas, sino su presencia. En la carta a los Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Dios nunca prometió darnos riquezas, pero sí prometió que nunca nos dejará. Cada persona debe preguntarse: ¿estoy siguiendo a Dios por lo que me puede dar en esta vida o porque Él es mi mayor tesoro? El mensaje de Jesucristo nunca se trató de comodidad, éxito o riquezas terrenales. Desde el principio, su llamado fue claro. Seguirle significa negarse a uno mismo, tomar la cruz y estar dispuesto a perderlo todo por amor a Él. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Este versículo es una de las declaraciones más poderosas del Evangelio. Jesús no prometió una vida fácil ni llena de lujos. No dijo que seguirle nos daría éxito material o reconocimiento humano. En cambio, dejó claro que seguirle requiere sacrificio y renuncia. Negarse a sí mismo significa renunciar a nuestra propia voluntad, deseos y ambiciones para someternos completamente a la voluntad de Dios. Significa dejar de vivir para nosotros mismos y empezar a vivir para Cristo. El Evangelio de la prosperidad ha distorsionado este mensaje. Ha convertido el cristianismo en una búsqueda de beneficios personales, en lugar de un llamado a la rendición total a Dios. Pero Jesús nunca prometió que seguirle nos haría ricos o poderosos en este mundo. El apóstol Pablo entendió esto claramente. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, escribió: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Ser cristiano no significa que Dios cumplirá todos nuestros sueños y deseos. Ser cristiano significa morir a nuestra propia vida, para que Cristo viva en nosotros. Jesús también habló de la importancia de ponerle a Él por encima de todo lo demás. En el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 37 dijo: «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí». Este llamado es radical. No significa que debemos despreciar a nuestra familia, sino que nuestro amor y compromiso con Cristo deben ser más grandes que cualquier otra relación o deseo terrenal. Tomar la cruz no es algo simbólico. En los tiempos de Jesús, la cruz era un instrumento de muerte y sufrimiento. Cuando Jesús habló de tomar la cruz, estaba hablando de estar dispuestos a sufrir, a ser perseguidos y a morir si fuera necesario por seguirle. El Evangelio de la prosperidad enseña lo opuesto. Dice que si tenemos fe, Dios nos dará una vida cómoda, sin sufrimientos ni problemas. Pero la Biblia nos dice que seguir a Cristo implica dificultades. En la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que viven en santidad y obediencia a Dios enfrentarán oposición». Esto no significa que Dios no bendiga o provea, pero nuestra fe no debe estar basada en lo que podemos obtener en esta vida, sino en la esperanza de la eternidad. Jesús también nos advirtió que seguirle no es compatible con la búsqueda de riquezas y éxito mundano. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 24 dijo: «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». El verdadero discípulo de Cristo no puede estar dividido entre Dios y el amor al dinero. El llamado de Cristo es a una entrega total. El apóstol Pedro, quien dejó todo para seguir a Jesús, preguntó cuál sería la recompensa para aquellos que renunciaron a todo por él. Jesús respondió en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 28 y 29. «De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna». Dios recompensa a los que le siguen, pero la mayor recompensa no está en esta vida, sino en la eternidad. Muchos cristianos a lo largo de la historia han entendido este llamado. Los primeros discípulos sufrieron persecución, cárcel y muerte por seguir a Cristo. En el libro de los Hechos capítulo 5, versículos 41 y 42,
se relata cómo los apóstoles fueron azotados por predicar el Evangelio, y su reacción fue sorprendente. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos no se quejaron ni exigieron riquezas. Se regocijaron en el sufrimiento porque entendieron que seguir a Cristo es un privilegio. El Evangelio de la prosperidad ha convencido a muchos de que Dios solo quiere darles cosas buenas en esta vida. Pero Jesús nos dejó claro que para seguirle hay que pagar un precio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 27 dijo: «Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo». Dios no nos llama a una vida de comodidad y riquezas, sino a una vida de entrega y obediencia. La verdadera bendición no es tener éxito terrenal, sino tener la seguridad de la salvación y la presencia de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo expresó de manera poderosa en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». El verdadero cristiano no vive para acumular riquezas ni para buscar gloria personal. Vive para Cristo. Negarse a sí mismo significa rendir nuestra voluntad, nuestras ambiciones y nuestros deseos a los pies de Jesús. Significa confiar en Él incluso cuando enfrentamos pruebas y dificultades. Significa vivir con la mirada puesta en la eternidad. Cada persona debe preguntarse: ¿estoy dispuesto a negarme a mí mismo y seguir a Cristo, aunque eso signifique renunciar a mis propios deseos y enfrentar dificultades? Muchos predicadores modernos han cambiado el mensaje de Jesús, enfocándose en promesas de éxito, prosperidad y bendiciones materiales. Sin embargo, cuando miramos las Escrituras, encontramos que la mayor promesa de Cristo no fue riqueza en esta tierra, sino la vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, Jesús dijo: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». El propósito de la venida de Cristo no fue darnos una vida cómoda aquí en la tierra, sino salvarnos de la condenación y darnos acceso a la vida eterna con Dios. Muchas personas buscan a Dios con la esperanza de recibir bendiciones en esta vida, pero no se preocupan por su destino eterno. Jesús nos advirtió en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20. «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». El problema con el Evangelio de la prosperidad es que enfoca la vida cristiana en lo material y pasajero, en lugar de en lo eterno. Pero todo lo que poseemos en este mundo es temporal. Jesús hizo una pregunta impactante en el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 36. «Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?». Este versículo es una advertencia directa contra aquellos que viven solo para acumular riquezas y logros en esta tierra, sin preocuparse por su relación con Dios. El apóstol Pablo también habló sobre la vida eterna como la verdadera recompensa. En la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23, escribió: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro». Sin Cristo, nuestro destino es la muerte eterna, pero por su sacrificio en la cruz, podemos recibir el regalo de la vida eterna. Jesús nunca prometió que esta vida sería fácil para sus seguidores. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33 dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». El Evangelio de la prosperidad enseña que si seguimos a Dios, tendremos éxito en todo y evitaremos los problemas. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Tendremos aflicciones, pruebas y dificultades,
Pero nuestra esperanza no está en esta vida, sino en la vida eterna. El apóstol Pablo entendió esto profundamente. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, escribió: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Nuestra verdadera patria no es esta tierra, sino el cielo. Por eso, nuestra esperanza no debe estar en lo que podemos lograr aquí, sino en la eternidad con Cristo. Jesús dejó claro que su reino no es de este mundo. En el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 36, dijo: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Si el reino de Cristo no es terrenal, ¿por qué muchos predicadores insisten en que la mayor bendición de Dios es la riqueza y la comodidad en esta vida? La verdadera recompensa del creyente no está aquí, sino en la eternidad. En la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 17, Pablo escribió: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que sufrimos en esta vida es pasajero comparado con la gloria eterna que Dios ha preparado para nosotros». El Evangelio de la prosperidad se enfoca en lo que Dios puede darnos ahora, pero la Biblia nos dice que debemos fijar nuestra mirada en lo eterno. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2, Pablo escribió: «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Si ponemos nuestra confianza solo en lo material, estamos desperdiciando el propósito de nuestra fe. Jesús nos prometió algo mucho más valioso que cualquier riqueza terrenal: la vida eterna con Él. El Evangelio de la prosperidad engaña a las personas, haciéndoles creer que lo más importante es la riqueza en esta vida. Pero en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17, se nos dice: «Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Todo lo que el mundo ofrece es temporal. Solo los que hacen la voluntad de Dios tendrán vida eterna. El libro de Apocalipsis nos da una visión de lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. En el capítulo 21, versículo 4 dice: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta es la verdadera promesa de Dios. No una vida sin problemas en la tierra, sino una eternidad sin sufrimiento junto a Él. Dios no nos llama a buscar el éxito en este mundo, sino a vivir con la mirada puesta en la eternidad. En la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 8, Pablo dijo: «Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». La mayor recompensa no es tener éxito financiero, sino recibir la corona de justicia y estar con Dios para siempre. Cada persona debe preguntarse: ¿estoy viviendo para esta vida pasajera o para la eternidad con Cristo? Muchas personas hoy en día buscan a Dios, pero lo hacen con el motivo equivocado. En lugar de anhelar su presencia, desean sus bendiciones materiales. En lugar de buscar la salvación, buscan prosperidad. En lugar de entregarse a su voluntad, quieren que Dios les conceda sus deseos. Pero la Biblia nos enseña una prioridad completamente diferente: buscar primero el reino de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33, Jesús dijo: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Este versículo es clave para entender cómo debe ser nuestra relación con Dios. Jesús nos enseñó que nuestra principal preocupación no debe ser la riqueza, el éxito o la comodidad, sino la voluntad de Dios y su justicia. El Evangelio de la prosperidad enseña lo contrario. Pone las añadiduras
como lo más importante y minimiza la búsqueda de Dios. Muchas personas buscan a Cristo solo por lo que Él puede darles en esta vida, pero no por quien Él es realmente. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26, Jesús confrontó a una multitud que lo buscaba por interés material. De cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Estas personas no estaban buscando a Jesús porque creían en Él, sino porque querían que les diera más pan. Este mismo error ocurre hoy. Muchos buscan a Dios esperando recibir bienes materiales, pero sin interesarse en la salvación ni en la vida eterna. El problema de priorizar las riquezas y el éxito en esta vida es que desvía nuestro corazón de lo que realmente importa. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 21, Jesús dijo: «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nuestro tesoro está en este mundo, nuestro corazón también estará en las cosas temporales. Pero si nuestro tesoro está en Dios y en su reino, viviremos para su gloria». El apóstol Pablo entendió esta verdad y la enseñó claramente en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Nuestra vida no debe girar en torno a lo que podemos ganar aquí, sino en lo que Dios ha preparado para nosotros en la eternidad. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, Jesús advirtió sobre el peligro de la avaricia. Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El mundo mide el éxito por la cantidad de riquezas que una persona tiene, pero Dios mide el verdadero éxito por la fidelidad y la obediencia a su voluntad. Jesús también contó una parábola sobre un hombre que pensó que había alcanzado el éxito porque acumuló muchas riquezas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 16 al 20, Jesús relató: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe,
regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre creyó que su riqueza lo aseguraba todo, pero ignoró lo más importante, su relación con Dios. El Evangelio de la Prosperidad nos enseña a edificar graneros en esta tierra, pero Jesús nos llama a edificar nuestra vida sobre la roca eterna. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El único fundamento seguro es Cristo y su palabra. Buscar primero el reino de Dios significa vivir para su gloria, obedecer sus mandamientos y confiar en su provisión. Dios conoce nuestras necesidades y promete suplirlas, pero nos llama a confiar en Él en lugar de obsesionarnos con lo material. En la primera carta a Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8, Pablo escribió: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios nos llama a vivir con contentamiento, confiando en que Él proveerá lo que realmente necesitamos. El problema con el Evangelio de la Prosperidad es que hace que las personas busquen a Dios solo por lo que pueden recibir, en lugar de buscarle por amor y devoción. Pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37, Jesús dijo: ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Cuando buscamos primero el reino de Dios, vivimos con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestra mayor recompensa está en el cielo. El apóstol Pedro nos recuerda en su primera carta, capítulo 1, versículos 3 y 4: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios tiene una herencia eterna para aquellos que le buscan con sinceridad. Cada persona debe preguntarse: ¿estoy buscando primero el reino de Dios? ¿O estoy buscando a Dios solo por lo que Él puede darme en esta vida? La Biblia es clara al advertirnos sobre el peligro de amar el mundo y sus riquezas. Muchos han sido engañados por el deseo de éxito, poder y prosperidad, olvidando que este mundo es temporal y pasajero. Jesús nunca nos llamó a vivir para las riquezas terrenales, sino para la eternidad con Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, la palabra de Dios nos advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este pasaje nos muestra que el amor al mundo es incompatible con el amor a Dios. No se trata de rechazar la creación de Dios, ni de vivir sin disfrutar de sus bendiciones, sino de no hacer de este mundo nuestra prioridad. Jesús también advirtió sobre esto en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando una persona ama el mundo,
inevitablemente se aleja de Dios. No se puede servir a Dios y al mismo tiempo vivir con el corazón atado a las riquezas y placeres de esta vida. Uno de los mayores peligros de amar el mundo es que ciega a las personas, haciéndoles creer que esta vida es lo único que importa. En el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 19, Jesús explicó que el amor a las riquezas puede ahogar la palabra de Dios. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El amor al mundo no solo nos aleja de Dios, sino que impide que su palabra dé fruto en nuestras vidas. Un claro ejemplo bíblico de esto es la historia del joven rico. En el Evangelio de Mateo capítulo 19 versículos del 16 al 22, un joven se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer para tener vida eterna. Jesús le dijo que debía guardar los mandamientos, y el joven respondió que ya lo hacía. Entonces Jesús le dijo en el versículo 21, «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme». Pero el versículo 22 nos dice cuál fue la reacción del joven. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El amor a sus riquezas le impidió seguir a Jesús. Este mismo problema ocurre hoy. Muchas personas quieren seguir a Cristo, pero no quieren soltar las riquezas, el éxito y los placeres del mundo. Pero Jesús fue claro en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada en este mundo puede compararse con el valor de nuestra alma. El apóstol Pablo también advirtió sobre el peligro de amar el mundo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, Pablo menciona a un hombre llamado Demas, quien abandonó la fe por amor al mundo. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas prefirió el mundo en lugar de seguir sirviendo a Dios. El amor al mundo puede hacer que una persona abandone la fe. En la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 2, Pablo nos da una instrucción clara. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos al estilo de vida de este mundo, sino vivir según la voluntad de Dios. El problema no es tener bienes materiales, sino hacer de ellos nuestro propósito de vida. Dios puede bendecirnos con riquezas, pero si nuestro corazón está puesto en ellas, corremos un gran peligro. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 9 al 10, Pablo escribió, «Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores». El problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Otro ejemplo claro en la Biblia es el caso de Lot y su esposa. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ordenó que Lot y su familia huyeran sin mirar atrás. Pero en el libro de Génesis capítulo 19 versículo 26 dice, «Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal». Ella no pudo dejar atrás su amor por el mundo, y eso le costó la vida. Jesús usó esta historia como advertencia en el Evangelio de Lucas capítulo 17 versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Quien ama el mundo corre el riesgo de perder su alma. El apóstol Juan nos recuerda que todo lo que el mundo ofrece es temporal. En la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 17 escribió, «Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo en este mundo es pasajero,
Las riquezas, la fama, el éxito, los placeres, todo se desvanecerá. Solo lo que hacemos para Dios tiene valor eterno. El Señor Jesús nos llamó a vivir para la eternidad, no para este mundo. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 20 nos enseñó: «Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». Cada persona debe preguntarse: ¿dónde está mi corazón? ¿Estoy viviendo para las cosas temporales de este mundo o estoy invirtiendo en la eternidad con Dios? La vida eterna es el mayor regalo que Dios ofrece a la humanidad. No es un derecho, no es algo que podemos comprar con riquezas ni obtener por méritos propios. Es un regalo de Dios para aquellos que creen en Jesucristo y le obedecen. Sin embargo, muchas personas no entienden cómo recibir la vida eterna. Algunos creen que pueden alcanzarla por sus propias obras. Otros piensan que basta con ser buenas personas. Y muchos han sido engañados por doctrinas falsas que les hacen creer que pueden ganar el favor de Dios con sacrificios humanos. La Biblia nos dice claramente en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». La salvación no viene por nuestros esfuerzos, sino por la gracia de Dios. No es algo que podemos ganar con buenas obras, sino un regalo que Dios nos da a través de Cristo. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo explica: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Muchas personas creen que pueden alcanzar la vida eterna a través de sus propios méritos, pero la Biblia deja claro que nadie puede salvarse a sí mismo. La salvación viene solo a través de Jesús. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». No hay otro camino, no hay otra forma de ser salvo. No importa cuán buenas sean nuestras intenciones, sin Cristo no hay vida eterna. Para recibir la vida eterna, lo primero que una persona debe hacer es reconocer que es pecadora. En la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Nadie está libre de pecado. Todos hemos fallado y debido a eso estamos separados de Dios. Pero Dios, en su gran amor, hizo posible la salvación enviando a su Hijo para pagar el precio de nuestros pecados. En la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 8, Pablo escribió: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Cristo no esperó que nos hiciéramos perfectos para salvarnos. Él murió por nosotros cuando aún estábamos en pecado, dándonos la oportunidad de recibir la vida eterna. El segundo paso para recibir la vida eterna es arrepentirse del pecado. En el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 15, Jesús comenzó su ministerio predicando: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». El arrepentimiento es más que sentirse mal por los pecados. Es un cambio de mente y de vida. Significa apartarse del pecado y volverse completamente a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, Pedro predicó: «Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados». Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay vida eterna. El tercer paso es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. En la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 9, Pablo escribió: «Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo». Creer en Jesús no significa solo aceptar su existencia, sino entregarle nuestra vida, confiar en Él y obedecerle. Jesús nos advirtió que la vida eterna no es para aquellos que simplemente dicen que creen en Dios,
sino para aquellos que hacen su voluntad. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21, dijo: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La fe verdadera produce obediencia. No somos salvos por las obras, pero la fe genuina nos lleva a vivir en santidad y obediencia a Dios. El siguiente paso para recibir la vida eterna es nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús dijo a Nicodemo: De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa experimentar una transformación total por medio del Espíritu Santo. Ya no vivimos según nuestros deseos, sino según la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo describe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona realmente entrega su vida a Cristo, su vida cambia. Ya no vive para sí misma, sino para Dios. Jesús también enseñó que para recibir la vida eterna, debemos perseverar hasta el fin. Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. This episode is brought to you by Buick. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Buick Certified Service Fresh Start Tire Event. Visit Buick.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only, highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Clorox Scentiva smells like grapefruit. Cleans like Clorox. And feels like... Okay, we could be here all day. Try Clorox Scentiva for a trusted clean with long-lasting freshness. Also available in lavender and coconut. Use as directed. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 13 dijo: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La salvación no es solo un evento único, sino una vida de fe y perseverancia. El apóstol Juan escribió en la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 11 al 12: Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solo aquellos que permanecen en Cristo tendrán la vida eterna. Dios quiere que todos sean salvos. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha hecho todo lo necesario para que el ser humano tenga la vida eterna, pero cada persona debe decidir si acepta su regalo o lo rechaza. Cada persona debe preguntarse: ¿he recibido realmente la vida eterna en Cristo o sigo viviendo para mí mismo? La vida es pasajera. Cada día que pasa, nos acercamos más al momento en que enfrentaremos la eternidad. Muchos viven como si fueran a estar en este mundo para siempre, acumulando riquezas, persiguiendo el éxito y aferrándose a lo material. Pero la realidad es que todo en esta tierra es temporal. Lo único que realmente importa es dónde pasaremos la eternidad. El Evangelio de la prosperidad ha engañado a muchos, haciéndoles creer que Jesús murió para darles éxito y riquezas en esta vida. Pero la Biblia nos muestra algo muy diferente. Cristo no vino para hacernos prósperos en lo terrenal,
sino para darnos vida eterna. En la carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Cada persona enfrentará el juicio de Dios. No seremos juzgados por cuántas riquezas acumulamos, por el éxito que alcanzamos o por la fama que tuvimos. Seremos juzgados por nuestra relación con Dios y por si aceptamos o rechazamos el sacrificio de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23, Jesús habló de aquellos que pensaban que eran salvos, pero en realidad estaban lejos de Él. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No basta con decir que creemos en Dios. No basta con asistir a una iglesia o hacer obras religiosas. Lo que realmente importa es si conocemos a Cristo y si vivimos para Él. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 13 versículo 24: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El camino al cielo no es fácil. Es un camino de renuncia, de entrega y de obediencia a Dios. Pero es el único camino que lleva a la vida eterna. El apóstol Pablo nos recordó en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas ante Dios. No habrá excusas, no habrá oportunidades de cambiar nuestro destino después de la muerte. Jesús nos dejó una gran promesa en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La única esperanza para la humanidad es Cristo. Él es la vida eterna, Él es la salvación. Pero muchas personas siguen aferradas a este mundo, confiando en sus riquezas y en sus logros. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 18 y 19, Pablo habló sobre aquellos que han puesto su esperanza en lo terrenal. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dios nos llama a apartarnos de este sistema mundano y a vivir con la mirada puesta en la eternidad. En la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 1 se nos da una exhortación clara. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una carrera de perseverancia. No es un camino de lujo ni de éxito terrenal. Es un camino de fe, donde cada día debemos negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Jesús nos dejó una gran advertencia en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Muchos viven como si Jesús nunca fuera a regresar, pero su venida está cerca, y cuando Él regrese, ya no habrá tiempo para arrepentirse. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 8, Pablo escribió: El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cada uno debe decidir en qué está sembrando. ¿Estamos invirtiendo nuestra vida en cosas eternas o en placeres temporales? El libro de Apocalipsis nos da una imagen de la recompensa que Dios tiene preparada para aquellos que le siguen fielmente. En el capítulo 21, versículo 7 dice: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios ha preparado una herencia eterna para sus hijos.
no es una herencia terrenal, sino una gloria que nunca se desvanecerá. Cada persona debe preguntarse, ¿estoy viviendo para la eternidad con Cristo? ¿O estoy aferrado a las cosas pasajeras de este mundo? ¿Estoy listo para encontrarme con Dios? Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.